Una nueva etapa, un mismo enemigo a vencer. El distanciamiento individual responsable es nuestra meta y nuestra obligación para sacar a Colombia adelante unidos con un mismo propósito. El coronavirus es real. No bajemos la guardia. Recuerde las principales medidas para el autocuidado suyo y de su familia. Lavado constante de manos. Distanciamiento físico de 2 metros en todo momento. Uso correcto y permanente del tapabocas. Limpieza de zapatos y prendas de vestir. Solo con cultura ciudadana y responsabilidad individual le ganamos al coronavirus. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a tantas personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia y agradeciéndole a los colombianos que todos los días se adhieren a todas las prácticas del uso del tapabocas, del distanciamiento físico, del lavado constante de manos, también de los protocolos de bioseguridad en los entornos laborales y en los entornos del hogar. Quiero además decir que esa adherencia a estas normas significa el principio central de esta nueva etapa que empezaremos a partir del 1 de septiembre, del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Hoy se adelantaron 36.465 pruebas, se registraron 10.142 casos positivos, de los cuales el 75.3% estuvo en 5 ciudades. Hoy se han registrado 295 fallecimientos por COVID-19 y le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de condolencia y de compañía. También quiero destacar que el 66.1% de los fallecidos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. Y algo importante para destacar, los mayores de 70 años son el 57.9% de los fallecidos el día de hoy y las personas entre 60 y 69 años son el 24.1%. Es decir, estamos en cifras del 80% en mayores de 60 años. Obviamente entre 60 y 69 años está también muy presente el tema de preexistencias y comorbilidades y por eso siempre el mensaje de autocuidado. También quiero destacar que ya nuestro país registra de manera agregada 2.489.430 pruebas realizadas, de los cuales 2.010.342 han sido descartados y de manera acumulada se registran 572.270 casos, donde vale la pena expresar que el 92.3% ha estado atendido en casa, el 3.8% en hospitalización y el 0.37% en unidad de cuidado intensivo. Algo también importante para destacar, hoy se registraron 11.651 recuperados y Colombia llega ya a 407.121, lo que quiere decir que tenemos un total de 71.1% de recuperación. También quiero compartirles a ustedes algunas de las cifras internacionales para la fecha. Tenemos en el mundo 24.007.049 casos. Tenemos casos activos 6.681.256. El mundo ya llega a 15.634.412 recuperados y se han registrado fallecidos en todo el mundo por una cifra de 820.933 personas. Quiero también empezar nuestro espacio dándole cabida a esas voces de los recuperados. Hoy es el caso de Felipe Sáenz, 21 años. Él también nos comparte su testimonio y nos recuerda que el COVID-19 también puede afectar a los jóvenes y puede también llevar efectos negativos a sus familias. Felipe nos cuenta su historia, nos cuenta las lecciones que le ha dado el COVID-19, pero también muy importante, un mensaje de autocuidado que va a ser muy útil también en la fase
que se inicia a partir del 1 de septiembre. Conozcamos el caso de Felipe Sáenz. Felipe Sáenz, estudiante de administración, 21 años, positivo para COVID-19. Felipe es estudiante universitario y durante una reunión en su casa se contagiaron él y otros 5 miembros de su familia. Pues celebrando un cumpleaños, todos con las medidas de bioseguridad, pero pues no falta pues lo que puede pasar y pues nos contagiamos con un tío que había salido positivo. Fueron 3 semanas en las que tuvimos que quedarnos todos en la casa sin salir. Lo alertaron los fuertes síntomas que registró unos días después del encuentro familiar. Las primeras semanas tuve una fiebre muy grave, un poco de tos y algo de cansancio. Eso fue la primera semana. Ya las siguientes 2 semanas los síntomas bajaron pues mucho, pero igual seguía teniendo los síntomas. Estamos mucho mejor, muy bien, la verdad. Y mi tío pues ahorita está saliendo adelante, no ha sido fácil la recuperación. Felipe destaca las acciones implementadas por el gobierno para hacerle frente al COVID-19. La medición es algo súper importante y hace poco vi un dato que Colombia es uno de los países con más pruebas por cada 100.000 habitantes. Y en ese sentido me parece que el rol es fundamental, súper importante, pero creo que vamos por buen camino. Envía un mensaje sobre la importancia del autocuidado e invita a ser más conscientes sobre la realidad de este virus. El consejo es cómo aplicar las medidas que ya nos están dando y pues tener mucho cuidado cuando estemos en contacto con otras personas que aún sí son de la familia. Ser consciente no solamente por ellos mismos, sino también por las demás personas como yo, que a pesar de que estamos cuidándonos y aplicando las medidas, ellos pueden contagiar a otras personas, ellos pueden propagar el virus aún sin darse cuenta. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a Felipe su testimonio, su sinceridad y también las enseñanzas para tantos colombianos. Y hoy también vamos a hablar del programa de apoyo al empleo formal del PAEF, que ha estado ayudándole a muchas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que puedan tener ese acceso al subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente para aquellos trabajadores de empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. Hemos visto muchos casos y hoy un caso también importante. Muchas de las personas que hemos escuchado en los últimos días, empresarios, han dicho que han conocido a través de Prevención y Acción esta línea del PAEF. Pues hoy quiero hablarles del caso de Mr. Clean, una lavandería que ya tiene varios años, tiene casi 2 o 3 décadas de servicio en la ciudad de Bucaramanga y que hoy, gracias al PAEF, por lo menos la mitad de sus trabajadores están recibiendo este beneficio. Así que el PAEF sigue llegando a todos los rincones de Colombia y sigue protegiendo empleos para construir país. Así que quiero que conozcan el testimonio de Mr. Clean. Cuando comenzó todo este problema de la pandemia, nosotros en Mr. Clean tenemos muchísimas madres, cabezas de familia empleadas. Tenemos 25 años prestando servicios de higiene, desinfección y la preocupación fue enorme. Cuando encontramos que lanzaron el programa PAEF, inmediatamente revisamos si podíamos acceder a él y por ello decidimos participar. Cuando revisamos la EPP, todos los requisitos que necesitábamos para acceder al programa, vimos que aplicábamos y fue muy sencillo, los formularios ante el banco, la documentación que se requería y claramente, inmediatamente nos fuimos a solicitar este auxilio y nos fue concedido con bastante agilidad. De los 30 empleados de Mr. Clean, 18 se han visto beneficiados con este programa. Realmente esta crisis que nadie en el mundo la esperaba, pienso que ha sido bastante bien capoteada por nuestro presidente, porque los esfuerzos que se han tenido que hacer son demasiados. Necesitamos que nuestro país siga creciendo, que creamos en él. Nuestra gente siempre ha sido tan comprometida, tan trabajadora, que hoy en día no podemos desfallecer. Ahí veíamos el testimonio de Mr. Clean,
una empresa que construye país, 25 años en el servicio de lavandería, beneficiaria también del programa de apoyo al empleo formal. Y como lo hemos dicho en los últimos 2 días, a partir del próximo 1 de septiembre empieza una nueva etapa, una nueva fase, que la hemos llamado la etapa del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Seguimos trabajando bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y, por supuesto, todos los ciudadanos. Aquí quiero que podamos repasar en qué consiste este nuevo concepto que empezará a operar a partir del 1 de septiembre. Conozcámoslo. A partir del 1 de septiembre, Colombia entra en una nueva fase en la lucha contra el COVID-19 llamada aislamiento selectivo. Pero, ¿qué es el aislamiento selectivo? Es una medida que depende de cada entidad territorial, es decir, de alcaldías y/o gobernaciones. Las autoridades, a la hora de tomar decisiones, deben tener en cuenta las condiciones específicas de cada municipio y la variación en el comportamiento de la epidemia. Esto les ayudará a tomar medidas que regulen las actividades que consideren pertinentes. En algunos municipios puede definirse un aislamiento de un sector, localidad o comuna, hasta una medida de cierre total, dependiendo del impacto de la epidemia. Por esto se le atribuye el nombre de selectivo. A su vez, es importante que las personas sean muy conscientes y se aíslen si llegan a convivir con casos positivos o quienes presenten sintomatología, como por ejemplo tos y fiebre. En esta fase, la responsabilidad ciudadana juega un papel fundamental para la reactivación del país. ¿Qué es el distanciamiento individual responsable? El distanciamiento individual responsable es un llamado a la ciudadanía para cumplir con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, como lo son el uso adecuado del tapabocas, el frecuente lavado de manos, el distanciamiento social de 2 metros de forma responsable, quedarse en casa si no es necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias, entre otros. Entramos en una nueva etapa en la que la corresponsabilidad es fundamental, pues todos somos responsables de todos. Ahí se ve a profundidad el concepto de corresponsabilidad y por supuesto también las restricciones que estarán operando, pero de una manera mucho más general, ampliada, para que nosotros entendamos que la recuperación empieza y obviamente tenemos la diferenciación de municipios, pero también entendemos que hay múltiples preguntas que acompañan también este proceso a partir del 1 de septiembre. Han surgido muchas en el sector educativo. Hoy está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y hemos podido también recibir de los ciudadanos algunas de sus inquietudes para que las podamos contestar en Prevención y Acción. Veamos qué preguntas nos han llegado el día de hoy. Señor presidente, señora ministra, soy María Alejandra. Quiero saber cómo va a ser el regreso a clases. ¿Vamos a ir un día sí y un día no? Y también me pueden decir cómo se van a proteger los niños. Muchas gracias. Ministra María Victoria, qué buena pregunta la que nos hace María Alejandra. Yo quisiera que aprovecháramos la pregunta que ella nos hace para que hablemos del modelo de alternancia, cómo se ha pensado, pero además los pilotos que ya están operando. Tenemos algunos colegios en Antioquia que han dado ese paso. También sabemos que hay otros colegios que han solicitado la aplicación de la medida. Obviamente se está trabajando bajo el concepto diferencial de los municipios de baja, media o no afectación, afectación moderada y afectación alta. Hablemosle a María Alejandra y hablemosle a tantas madres, padres y tantos niños de Colombia de cómo se ha pensado este proceso para protegerlos a ellos, pero también para proteger su entorno familiar. Mil gracias, presidente, y un saludo aquí a todos los compañeros, a María Alejandra y a todos los colombianos. Yo creo que este es un tema de interés de todas las familias y vamos a ir paso a paso con esta explicación que es muy importante, presidente. Me van a ayudar en el máster con unas imágenes de apoyo. Entonces recordemos, presidente, de dónde venimos y qué implica este nuevo decreto que sacó el presidente de la República y qué vamos a hacer en el sector educación. Recuerdo unas palabras que mencionaba el presidente y en el video que nos explica qué viene a partir de septiembre. Recordemos la palabra corresponsabilidad. Esto lo hacemos entre todos los actores y entre todas las autoridades.
La segunda palabra, decisión de entidad territorial, tiene que leer el contexto local y tener la información. Responsabilidad de los ciudadanos, de todos, información de las familias y claramente que en todas las instancias se apliquen los protocolos de bioseguridad. Entonces, en este contexto y como ven la imagen de apoyo, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Porque esto ha sido un trabajo de marzo hasta hoy. Porque en educación las cosas no cambian de un día para otro, ni se pueden tener todos los alistamientos. Iniciamos con educación en casa. El día junio 13 publicamos los lineamientos, fuimos de los primeros países de América Latina que los publicamos, con 12 anexos. Miren lo que aparece en la imagen. ¿Qué tienen los lineamientos? Los lineamientos parten de una premisa de conocer la información territorial, tiene la voz la entidad territorial. Segundo, la evolución de la pandemia y todos los indicadores de salud. Tercero, haber hecho las adquisiciones, las compras, los protocolos para poder implementarlos y obviamente trabajarlo con la comunidad educativa. Solo para contarles a los televidentes y de pronto promoverles que entremos a la página del Ministerio y que hagamos la lectura porque a veces hay desinformación. El protocolo tiene detalles de transporte escolar, alimentación escolar, primera infancia, comunidades indígenas, protocolos para los maestros, para los directivos y claramente para los niños. ¿Qué pasó después del 13 de junio a hoy? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros acordamos un pasito a paso con cada Secretaría de Educación y consistía en lo siguiente. Lo primero, realidad territorial. Ahorita les voy a mostrar cuántas reuniones hemos hecho con los secretarios de Educación de todo el país. Lo segundo, evolución de la pandemia. Aquí nos acompaña el Ministro de Salud en un trabajo codo a codo de los dos ministerios, porque tenemos que lograr ser responsables con la salud y poder activar el sistema educativo. Tercero, adquisición de bienes e implementación de protocolos. Cuarto y muy importante, consentimiento de las familias. Y esto creo que lo debemos tener siempre en la órbita de la decisión. Continuemos. ¿Qué reuniones se han hecho con las secretarías? Porque me preguntaban, bueno, ¿y cómo es el diálogo? Bueno, el diálogo es semanal. Se llama Contáctate con el MEN. Hemos pasado por todos los temas, protocolos, temas de salud, temas de recursos, temas académicos. Justamente la viceministra en el último ciclo de reuniones se centró porque todo el mundo nos pregunta de los protocolos de bioseguridad que son importantísimos, pero también es cómo académicamente lograr, como decía el presidente, conectar lo que pasa en la casa y lo que pasa en un escenario de alternancia cuando podamos tener presencialidad. Miren en total cuántas personas han estado conectadas, 16.000 personas trabajando en equipo para que podamos hacer este proceso. Siguiente. Pero este proceso necesitaba recursos y recibimos todo el respaldo del presidente y del ministro de Hacienda con un primer giro de los recursos del FOME. 92.000 millones se entregaron ya a todas las secretarías de educación que esperamos que comiencen a hacer las adquisiciones oportunas, que son muy necesarias. Justamente mañana, presidente, con Colombia Compra Eficiente lanzamos un acuerdo marco para que los colegios puedan adquirir todos los elementos de bioseguridad con estándares de calidad y los precios indicados. Aquí ven los recursos invertidos. Y voy terminando, presidente, pero quería explicarles el paso a paso. Estuvimos ayer en una conferencia con la Organización Mundial de la Salud, en la que me dio la oportunidad el ministro de Salud de conectarme. Instauramos un comité científico especialmente para educación, que lleva 2 sesiones, porque ya ahora a partir de septiembre tenemos que cada 8 días estar atento y montar mapa de riesgos por cada entidad territorial. Mesa de ayuda para revisión de protocolos, porque esto lo hacemos entre todos, esto no se da ni con desinformación, ni con decisiones no colegiadas, porque terminamos afectando a los niños y a los jóvenes. Entonces yo creo que el más importante mensaje, no solamente a la niña que refleja la voz de los jóvenes y de todo el país, sino a los colombianos en general es: hagamos el alistamiento, estamos listos desde el Ministerio de Salud y Educación a escuchar las propuestas de todos los secretarios. Mencionaba el señor presidente, ya hay procesos de alternancia, no solamente, como les conté el mes pasado, con 11 comunidades indígenas en 4 departamentos del país, sino iniciamos en Antioquia, en 2 municipios. De verdad, una felicitación al trabajo tan dedicado de la secretaria y de su equipo, y así seguiremos. Tenemos, presidente, 15 propuestas más y abiertos totalmente a revisarlas. Y el mapa de riesgos que plantea el señor ministro de Salud es muy clave, porque obviamente cada región tiene una variación, digamos, de cómo se comporta la pandemia. Incluso en una misma ciudad puede tener localidades o espacios que tengan distintos indicadores y esto puede ser clave. Y finalmente, presidente, contar que el sistema se compone de colegios públicos y privados y tenemos que hacer el alistamiento para los 2 tipos de instituciones. También cada secretaría debe generar los sistemas de información y todos los protocolos para que cuando esté listo, obviamente, la institución privada pueda cumplir con toda la normatividad y pueda hacerlo colegiadamente con las medidas de la autoridad distrital. Me preguntaba, presidente, esta mañana en una entrevista de radio, y es que están dejando que la única que tenga la responsabilidad es la entidad territorial, y le decía todo lo contrario. La educación en Colombia es descentralizada y tenemos una gran responsabilidad del Gobierno Nacional.
políticas, asistencia técnica, recursos y hacer esto en equipo. Y esa yo creo, presidente, que ha sido la tónica y el avance. Mañana tenemos nuevamente reunión con todos los secretarios del país, justamente para ir viendo el avance de estos pilotos y para pues seguirle dando noticias a los colombianos. Hay una pregunta que yo creo que María Alejandra nos la hacía también muy concreta, ministra, y es ¿cómo va a ser el regreso? Un día sí, un día no. Yo creo que es importante explicarle que no se está pensando en un día sí, un día no, se está pensando en un sistema de alternancia, obviamente en los colegios, y es bueno decírselo a María Alejandra, los niños están por grados y por edades, y prácticamente hay esa relación entre las edades y los grados respectivos. Cuando se ha pensado en el modelo de alternancia, estamos pensando no solamente en que tengamos niños yendo al colegio, pero con un número reducido y que otros niños estén en casa mientras unos están estudiando. Y obviamente lo que se está mirando es ese modelo de acuerdo al comportamiento de la pandemia en las distintas ciudades, en los distintos lugares del país, para que logremos que los niños tengan trabajo en casa, trabajo en el colegio, y que también podamos tener la menor aglomeración posible y obviamente también trabajando con ellos esa política que ya anunciamos del distanciamiento individual responsable, que también empieza desde la conciencia de los niños en el colegio, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, porque tan importante como los adultos es que ellos estén adhiriéndose a estas normas. Y también es muy importante la labor pedagógica que también ellos cumplen en el hogar, recordándole muchas veces a los adultos ese comportamiento. Pero hablemosle a Mariale sobre esos escenarios y también sobre los testimonios de los pilotos que ya están en funcionamiento, ministra. Perfecto, presidente y María Alejandra. Ahorita yo les hacía ese paso a paso porque quería que cada colombiano, cuando escuchara una noticia de iniciar un modelo de alternancia, entendiera todo lo que hay que preparar. Y para darle el ejemplo a María Alejandra, pues primero entender cómo son las instalaciones físicas, el número de alumnos, las jornadas. Como bien dice el presidente, no es dejar unos niños fuera y otros niños parte, no, es lograr una combinación de actividad en la institución educativa, de actividad en casa y mirar la información de cada familia. Siempre nos preguntan que en el caso de que la familia haya comorbilidades o el estado de salud, clarísimo que siempre prima esta información y la decisión de la familia. Así que María Alejandra, pasan también por decisiones de transporte, los horarios de los colegios, cómo manejar todos los temas de alimentación escolar. Entonces el llamado a las autoridades locales es seguir con toda esta preparación, porque para poder hacer anuncios y poder definir tenemos que tener claro la tipología, las instituciones, la localidad, presidente, y las condiciones que se van a garantizar. Y creo que con la mesa que ha garantizado el Ministerio de Salud conjunto con Educación para ayudarles a revisar protocolos y demás, esta asistencia técnica que vamos a poner en marcha, pues creo que puede ayudar muchísimo más en el día a día a las instituciones y a las secretarías. Y ministra, creo que también ha llegado otra pregunta muy interesante de los ciudadanos. Veámosla. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cómo se van a implementar el regreso a las actividades en las universidades, los protocolos de bioseguridad y cómo vamos a poder volver a nuestra nueva normalidad? Gracias. Bueno, esa pregunta nos la hace Lorena, ministra. Yo creo que también importante contarle a Lorena cómo ha sido el proceso, donde empezamos con los trabajos de laboratorio. Obviamente tenemos la diferenciación de municipios sin afectación, baja, mediana y también alta afectación, donde hemos también hablado del tema de las aglomeraciones, de las prevenciones de las aglomeraciones y donde también hemos venido conversando con muchos centros universitarios sobre cuál es la mejor manera en términos de aforo y combinar virtualidad con presencialidad. Así que también creo que podemos contarle a Lorena en qué se está avanzando y cómo estamos viendo el ciclo. Sobre todo, hablemos también de aquellas ciudades de alta afectación que concentran una parte importante de la población colombiana. Gracias, presidente, y me van a apoyar también con una imagen para que puedan ver los televidentes. ¿Qué pasó en educación superior? Al igual que en educación preescolar y básica, desde junio emitimos la directiva que integraba ya los elementos de lineamientos y protocolos que tenían que construir las universidades. Eso nos permitió, presidente, que junio y julio más de 150 universidades del país pudieran en alternancia desarrollar sus laboratorios de práctica y les dio una información de base que es muy útil a la hora de iniciar un siguiente semestre y a la hora de hablar con alternancia. Tiene unas condiciones similares de diálogo con la entidad territorial que son claves porque hay que coordinarse como ciudad, como territorio, mirar la evolución de la pandemia, definir horarios, definir, digamos, no solamente horas pico, sino la dinámica, los grupos, el número de estudiantes y como bien dice el presidente, en este momento ya tenemos 113 instituciones en todo el país, no solamente que tienen listos los protocolos, sino el modelo, presidente, para que académicamente puedan hacer una combinación entre presencialidad y entre virtualidad y pues ahí es clave obviamente ese diálogo con la entidad territorial y esos acuerdos
que permitan que se vaya haciendo esta reactivación gradual con todos los protocolos. Y el presidente lo decía, en los distintos municipios, dependiendo de la incidencia, justamente para eso es el diálogo con la entidad territorial, para revisar incluso por sectores de la misma ciudad o del departamento cómo se pueden ir habilitando estos procesos para educación superior. Muchas gracias, ministra María Victoria. Y otro de los temas en los cuales hay muchas preguntas tiene que ver con comercio, con industria, con turismo.